Vladimir Cerrón Rojas y nos vamos a ir a Palacio de Gobierno, ¿no? Con el doctor Vladimir Cerrón Rojas y creo que ese salto lo tenemos que trabajar porque va a llegar, más tarde o más temprano, pero va a llegar porque es necesario. Hasta no por lo que él ya miraba eso de la vacancia de la señora Dina, ya hasta la gente quiere decir que es un clarividente. No, él es un científico social, él aplica el marxismo-leninismo como ciencia que hace ver la realidad social con objetividad. No es que sea un brujo, no, él analiza muy objetivamente, o sea, en un contexto así real, sin subjetivismo, con apasionamiento quizás por los ideales, pero con objetividad, para decir la verdad, no engañar, no el populismo, no, sino la verdad. Ese es un análisis científico y cada cosa que ha hecho el doctor Vladimir realmente, por eso es que es nuestro líder, por eso lo respetamos. Y seguimos, o sea, el legado del programa, que eso es lo que nos une, ¿no? Finalmente, congresista Agüero, dada la coyuntura, Perú Libre se mantendrá en la lucha y sobre todo en una lucha más firme y decidida. Definitivamente, a mayor represión, a mayor persecución política, o sea, no tenemos otro camino que resistir y con más fuerza, con más convicción, con más compromiso, porque la estamos viviendo en carne propia. Sabemos que están cometiendo injusticia con nosotros, con nuestros, militantes de Perú Libre. Lo estamos viviendo en carne propia. Y entonces, la formación ideológica que tenemos nos hace tener esa fuerza nacida del pueblo, ¿no? Para lograr más victorias y, como decimos ahora, ya vamos a la victoria política, porque desde el poder político es que donde tomamos decisiones, es donde finalmente se deciden las cosas, ¿no? Entonces y estamos haciéndolo bien, somos la bancada, por ejemplo, en el Congreso. Mire, el partido nace en un movimiento regional. La mejor gestión de gobierno regional está en Huancayo, en Junín. O sea, hospitales, carreteras, puentes, sin robo, sin nada de ello, y de calidad, ¿no? Y con empresas, de aquí, peruanas, o sea, que tienen que ver con el sector público-privado, ¿no? Ahora hemos llegado al Congreso, o sea, y no solamente al Congreso, sino hemos puesto a un profesor rural al gobierno, ¿no? Al Ejecutivo, y ahí, dentro de la bancada, somos el primer lugar en los proyectos de ley a favor del pueblo. O sea, ¿cuándo se ha hecho proyectos de ley? El Congreso ya tiene 204 años de existencia. ¿Cuándo se han hecho proyectos de ley de creación de universidades públicas? Porque la educación es un derecho. Nosotros lo estamos logrando y no es fácil, porque ahí tenemos contrincantes que son dueños de universidades privadas y defienden sus intereses, obviamente. Entonces ellos obviamente no van a estar de acuerdo con nuestros proyectos de ley de creación de universidades públicas. Y ahí y lo estamos logrando. Entonces, y ya ni qué decir de los derechos del CAS, o sea, los trabajadores que ya, ¿cuántas veces lo que decimos esa falsa izquierda que siempre gobernó? Nunca hicieron estas leyes, nunca. Nosotros con Perú Libre estamos dando resultados. Hasta más allá de la victoria política. Exacto. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. No, gracias. Que le vaya bien. Congresista, una pregunta. Buenos días. Dado los últimos acontecimientos del país, impactantes acontecimientos del país, ¿cómo se explica que la derecha, después de haber protegido tanto tiempo a Dina Boluarte, que no aceptó una vacancia después del 7 de diciembre de 2022, ahora se haya unido en llevar a cabo y apoyar esta vacancia presidencial? Bueno, la derecha pues tiene muy claros sus intereses de clase. Entonces, cuando tiene que utilizar a quien tenga que utilizar, lo va a hacer, ¿no? Hizo con Pedro Castillo lo que hizo, lo utilizó y ahí ahora lo tiene donde lo tiene, ¿no? Ellos pusieron a Dina Boluarte y una vez que ya no les sirve, desde el poder, legislativo, tienen la mayoría de votos y obviamente lo más importante es que tienen la indignación de la población, que eso es lo que ha empujado finalmente y coincide que ahora estamos en año electoral.
Entonces coincide pues que ahora sí todo el mundo estaba en contra de ella después de haberse aprovechado, porque para nadie es secreto que Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, todos los que dicen serse de izquierda, esos siempre han estado gobernando. Es más, cuando ellos presentan una interpelación no es para realmente hacerle preguntas a los ministros, sino es para negociar cargos. ¿Qué opina acerca del pedido del día de ayer? Porque además de la vacancia presidencial se pidió la censura a la mesa directiva. Querían cambiar de mesa directiva. ¿Qué opina? No querían cambiar la mesa directiva. Los que lo presentaron no soportan que Perú Libre esté en un espacio de poder. Si Perú Libre no hubiera estado en la mesa directiva, todos los proyectos de ley que se han aprobado no se hubieran aprobado. Los 2 primeros años nosotros no pudimos aprobar, ocupamos la bancada de Perú Libre el primer lugar en cantidad y calidad de proyectos de ley, pero no pasaban al pleno porque no éramos parte de la mesa directiva. Una vez que entendimos que tenemos que estar en ese espacio de poder, desde ahí empezamos a pelear lo que nos corresponde, porque somos la bancada que hemos sido la mayoritaria, o sea, hemos sido, como decir, 37 congresistas que no hayan estado, digamos, no hayan entendido el poder en ese entonces. Recuerden que somos una bancada que por primera vez llegamos al gobierno. Ahora sí ya no nos van a hacer ese cuento, obviamente, y vamos a llegar más porque entendemos que el pueblo es el mayoritario. Muchos proyectos de ley en favor del pueblo, universidades creadas, beneficios laborales para los trabajadores CAS, la octava devolución de las AFPs, la ONP y otros proyectos. Me dicen también hay un proyecto del banco para los trabajadores, entre otros. Exactamente, mire, para nosotros, o sea, los derechos no son negociables. Así de sencillo. Para Perú Libre, nosotros no vemos los derechos como un servicio con el cual hay que lucrar, no. Nosotros entendemos perfectamente que los ciudadanos pagamos impuestos al Estado para que precisamente ese dinero que es recaudado en el Estado sea para garantizar derechos. Y los derechos son universales, son fundamentales, son humanos, son de todos. Y lo entendemos clarísimo, ¿no? Entonces, por eso que no entendemos la privatización de nuestros derechos. Lo que sí sucede con las bancadas de centro y derecha, que los de centro más son de derecha definitivamente. Dada la actual coyuntura, finalmente, ¿qué espera para el país? Dado que ya hay un nuevo presidente que ha asumido, se ha denominado que es un presidente de transición, ¿qué perspectivas hay para el pueblo y para Perú Libre? Nosotros como organización política y como bancada entendemos perfectamente que tenemos que seguir trabajando la Asamblea Constituyente. Es el pueblo organizado, unido, en función a sus intereses de clase, eso lo tiene que entender y eso es todo un proceso, ¿no? Entonces, estar en el Congreso o en cualquier espacio, digamos, de poder político, tenemos esa postura clara, analizamos las cosas de esa manera, ¿no? Y organización, unidad, dispuestos a movilizarnos para arrancar dentro de un sistema neoliberal, arrancarle esos derechos. Pero nosotros como Perú Libre somos antisistema. Estamos convencidos que si no cambiamos esta constitución mediante asamblea constituyente con la participación del pueblo, no va a cambiar nada. Una constitución que va a emanar del pueblo y precisamente lo primero que tenemos que hacer es revisar esos contratos ley que son lesivos al Estado peruano, ¿no? Donde ganan los de afuera, las grandes transnacionales y que son corruptoras, ¿no? Ellos sí ganan y perdemos los peruanos, ¿no? El Estado peruano no puede hacer ni siquiera empresa a ese extremo y eso está establecido en la Constitución del 93. Por eso decimos, y el pueblo lo sabe, ¿no? Y lo hemos recogido de ellos, es que debemos de cambiar esta Constitución y mediante una asamblea constituyente que es el poder máximo por encima de todos los poderes establecidos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, es la asamblea constituyente, ¿no? Entonces, y ese es, digamos, en eso estamos trabajando. Por eso es que son
nuestras victorias de Perú Libre, porque esa es la verdad. Los partidos políticos, ¿dónde está su fortaleza? En sus militantes, pero esos militantes que estén cerca a las grandes mayorías, porque si están cerca a las minorías, obviamente su círculo es cerrado. Nosotros somos ese 99% de compatriotas que queremos, luchamos y vamos a seguir, o sea, perseverantes en arrancar dentro de este sistema neoliberal, garantizar nuestros derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la vivienda, al trabajo digno, ¿no? Al arte. O sea, son nuestros derechos para todos, para todos. Queremos lo mejor, lo que queremos, cada ser humano queremos lo mejor. La diferencia de un capitalista que tiene lo mejor, pero lo tiene solamente un grupito pequeño. Nosotros los de Perú Libre queremos lo mejor, sí, de lo que haya creado el ser humano, pero lo queremos en equidad para todos los seres humanos, que nadie se sienta discriminado de tener calidad de vida. Esa es nuestra lucha, ¿no? Entonces, seguimos con esa, digamos, con esa unidad programática, ideológica, que estamos convencidos ahora de que vamos a ir de victoria en victoria hasta más allá de la victoria política. El pueblo debe de participar en la vida política del país. Nadie le va a defender sus intereses de clase si nosotros mismos no lo hacemos. Gracias a Perú Libre que tenemos esta herramienta política que no hace negocio con la política. Solamente necesitamos organizarnos y saber que tenemos ese poder. Muchas gracias. Gracias, congresista, por su